Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando Ideas, y como cada semana, pues tenemos la opinión, la colaboración, el análisis de diversos especialistas. Contamos con el apoyo precisamente de analistas, de comunicadores, de abogados, de diversas áreas en donde la coyuntura política, el análisis jurídico y la opinión ciudadana desde la perspectiva de los líderes de opinión, desde los comunicadores, es fundamental para contrastar las ideas, las opiniones y hacer de ello una conclusión objetiva e imparcial. Quiero agradecer esta noche la presencia de la empresaria y prestigiada abogada, la licenciada y mi amiga, por cierto, Claudia Sánchez Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Gracias. También nos acompaña el director general de Imperio Informativo, el maestro Abiud Hernández Leiva. ¿Cómo estás, Abiud? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Un fuerte abrazo. Claudia, un fuerte abrazo también. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias, David. Muchas gracias. Bueno, pues sorprendido, preocupado, sin lugar a dudas, el contribuyente acaba de hacer hace algunos días, hace algunas semanas, su declaración anual de impuestos, y ahora pues ya la Corte avala, aprueba y pues fortalece al Servicio de Administración Tributaria para que pues indague, investigue las cuentas bancarias de los contribuyentes sin que sea necesaria la expedición de una orden judicial. Le pregunto en primera instancia a la abogada, la especialista en temas legales y además una analista política con gran precisión. Claudia, ¿crees que la política fiscal se ha vuelto una política de persecución, de terrorismo hacia los contribuyentes, consecuencia de los intereses económicos de esta administración? ¿O crees que realmente es un acto de fiscalización o un acto de estricto cumplimiento de la norma para evitar o combatir la defraudación fiscal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que estaba leyendo el documento de la Suprema Corte y me reconozco crítica de algunas situaciones, de algunas decisiones que ha tomado este gobierno. Claro. Cuando así lo amerita, pero la verdad es que no estoy en desacuerdo con este tema, con esta resolución que dio la Corte. Muy bien. Por una razón de agilizar los procesos judiciales. El documento dice que solo podrá solicitarse la información bancaria de un indiciado, de un sujeto a proceso. ¿Para qué? Para comprobar el crecimiento o el posible cuerpo del delito, o en fin, para que se comprueben y se agilicen los procesos. Mira, Julia, el 95% de los delitos no se resuelven en este país. Y no se resuelven en gran parte porque es muy largo un proceso judicial, es muy largo y muy oneroso. Entonces estamos hablando, sí, de una intervención de la autoridad fiscal para vigilar las cuentas de los posibles indiciados. Están diciendo que el Procurador General de la República, los procuradores de los estados, de la Ciudad de México, la Secretaría de Hacienda, obviamente, para el tema de lavado de dinero y contra el terrorismo, la Auditoría Superior de la Federación, en fin. Y quiero comentarte y ponerte dos ejemplos claros para ser más precisa. Mira, cuando tú llevas un proceso de carácter penal, digamos fraude, para comprobar el delito, el posible delito, tienes muchas veces que solicitar la información de la contraparte en cuanto a los datos bancarios, en cuanto al incremento en sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Creo que se aminoran considerablemente los tiempos
porque en lo que la víctima solicita la información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mete el escrito, le contestan en determinados días, ahí ya va siendo oneroso el proceso y va siendo tortuoso en el tiempo. Otro ejemplo, en los deudores alimentarios. Que un padre de familia no quiera pagar la manutención de los hijos, bueno, en lo que la mamá va al DIF o va a la Procuraduría de los estados para solicitar, se revisen las cuentas del posible deudor alimentario, ahí ya también es tiempo y es dinero. Esto se vuelve sumamente oneroso para muchas de las familias y para muchas pues de las víctimas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Pues los mexicanos, pues es que la justicia sea expedita. Claro. Y en este proceso de tiempo, creo que estos son los procesos en donde se tiene que aminorar y tiene que ser en beneficio de los ciudadanos en cuestión de tiempo. ¿Para qué? Para que los mexicanos, cuando acudamos a una autoridad judicial, tengamos la posibilidad de que efectivamente vamos a empezar y vamos a terminar con un proceso. Ya no digas que se va a hacer a nuestro favor o en contra, lo vamos a terminar. Y creo que estos procesos en donde hacen que se acorten los tiempos judiciales son sumamente importantes. Bueno, pues ahí está el análisis, reitero, desde la trinchera, pues de una abogada con amplio conocimiento, reconocida y respetada. Vamos con la opinión de un líder de opinión, un comunicador reconocido también. Abiudenes Leiva, ¿cuál es tu opinión con respecto a esta disposición de la Corte en donde faculta al Servicio de Administración Tributaria para investigar sin la intervención de una orden judicial? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues en favor, si esto ayuda precisamente a que se acorten los tiempos en un proceso judicial, como bien lo comenta nuestra amiga Claudia, pues ante eso la situación en los procesos judiciales en México pues son desgastantes y sobre todo me parece que a veces en algunos asuntos pues te ganas mucho más de lo que puedas ganar como demandante, ¿no? Ante esta situación. Pero en el entorno social me llama mucho la atención precisamente porque creo que se podría vulnerar y creo que ustedes son especialistas en esa situación precisamente, pero en el estatus social la gente lo ve como eso, como una arbitrariedad donde precisamente pues se pensaría que el SAT tendría a disposición de pues todas tus cuentas bancarias y toda tu información. Es algo normal que siempre sucede en cuestión gubernamental. Nuestros datos pues están a la orden de ellos cuando se necesiten. Me parece que ante esto pues la cortina de humo pues es algo normal de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y es algo de lo que se da de qué hablar en la situación que se da en los procesos penales y ante este evento precisamente donde se faculta al SAT en esta situación, pues siempre va a ser una materia informativa a la hora de escuchar que el SAT va a tener pues información de nosotros cuando desde que ya estás inmiscuido o dado de alta para persona física o como persona moral, pues ya tienen todos tus datos, ¿no? Y fíjate, Julio, Claudia, en esta situación me llama mucho la atención porque hace una semana, precisamente en el Estado de México, se reunieron algunos empresarios y hablando en este tema pues, de cuestión monetaria, pues me parece que también nos inmiscuye a ellos, ¿no? Una situación en la cual después de una pandemia, pues tratar de facultar o de darle un poquito más de proceso en cuestiones judiciales a la sociedad, me parece que en este momento creo que están de más, ¿no? Me parece que la situación ahora tendría que estar viendo sobre la reactivación económica. ¿Y por qué hago este comentario, Julio, Claudia? Porque en esta situación, pues bueno, los empresarios o los que están inmiscuidos en la cuestión del SAT, pues son los que están más observados, ¿no? Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, en las ferias de pueblo, donde el dinero se maneja de manera, pues, libre, Efectivo. sin necesidad de que hagas, pues, un depósito en un banco, al menos que sea alguna agrupación de situación, se maneja mucho dinero. Entonces, ahí es donde de repente, pues, algunas instituciones gubernamentales y judiciales, pues, como que quedan mucho a deber, ¿no? Y eso lo dejo sobre la mesa, Julio, Claudia, porque a veces también son temas que son importantes. Precisamente en el Estado de México, en la capital mexiquense, está la feria de Metepec y estábamos viendo precisamente que la cantidad de dinero que se maneja en efectivo, pues es bastante, ¿no? Y esos impuestos, pues no son declarados, Julio. Entonces, ante esa situación,
es bueno para reactivar la economía, pero si se le quiere dar un factor legal en este tipo de negocios y sobre todo cuando hay algún demandante, sí aporta mucho a esta situación. Claro. Vamos a un pequeño corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos para entrar a la recta final y a la conclusión de esta mesa de análisis. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí en Contrastando Ideas Noticias. Regresamos. Bueno, ya estamos de regreso después de esos pequeños cortes comerciales de nuestros patrocinadores, a quienes agradecemos siempre su apoyo y su participación para que este proyecto sea una realidad y podamos llegar hasta ustedes como cada semana. Y bueno, pues después del corte vamos a iniciar esta segunda etapa de análisis con el periodista Abiud Hernández Leiva. A ver, Abiud, conclusiones sobre este tema, ejemplo claro, ¿qué pasa en la informalidad? ¿Qué pasa con las operaciones en efectivo? A ver, explícanos, por favor. Pues fíjate que dentro del entorno periodístico, Julio, como bien lo comentas, Claudia, en esta situación, hay mucha informalidad donde se maneja mucho dinero en efectivo y sobre todo, pues el SAT no tiene estos recursos, ¿no? Y de repente, pues puede haber, en el caso de algunas empresas, cuando hay algún conflicto, pues esos intereses, ¿no? Y de repente, pues la orden judicial, si de repente una empresa grande demanda a un empresario o una microempresa pequeña, y pues ahí estamos en un conflicto, ¿no? Por la situación que se está manejando el dinero en efectivo, pero no simplemente en esto haciendo referencia a lo que es en ciudad, sino también en los pueblos o en las comunidades lejanas de cualquier estado en el país, pues se maneja mucho efectivo, ¿no? Y de repente pues no sabes dónde están esos impuestos. Y ante eso que nos explicaba nuestra amiga Claudia al iniciar, eso hace un llamativo precisamente a la situación porque se le tiene que explicar a la sociedad el por qué esta situación y por qué se decidió esta opción precisamente en el sistema judicial, sobre todo para acortar los tiempos, perdón, y eso ayuda demasiado a la población. Y esto me parece que es un punto a favor porque pues la informalidad es la que menos paga dinero en este país y el SAT lo que necesita en estos momentos y lo que el presidente quiere también es adquirir muchos más ingresos, Julio. Claro. Vamos con la abogada Claudia Sánchez Reyes. Adelante. Estoy de acuerdo contigo, Abiud, o sea, la verdad es que es alarmante la evasión fiscal por muchos de los negocios que tienen principalmente manejan efectivo para realizar sus operaciones. Creo que esto puede derivar en un terrorismo fiscal para las clases medias, que son las que generalmente pagan impuestos, las que van, tratan de estar como en orden con este tema de el pago de impuestos, de estar cuadrando a lo mejor las cuentas bancarias de las empresas, de los posibles negocios familiares y demás. ¿Por qué? Porque al estar de alguna manera buscando más recursos el gobierno federal para pagar, y es ahí donde me llama la atención, para pagar todos los programas sociales. Ahora tenemos que pagar hasta los médicos cubanos que van a venir. Entonces, pues yo creo que el gobierno
está buscando recursos para poder subsanar todos esos gastos que tiene. ¿Y de dónde va a echar mano? Pues de las clases medias, de las clases trabajadoras que están en la formalidad, que pagan sus impuestos, que van en tiempo y forma, pues tratando de regularizar su situación fiscal. Y esto puede ser una situación en donde podamos estar pues prendiendo los focos y poniendo los puntos sobre las is. Otro tema que me llama la atención, en el que podría derivar todo esto, pero también creo que es un tema muy actual, muy presente, es en el comercio ilegal de datos personales. Yo creo que es ahí también donde tenemos que ser observantes de qué es lo que está pasando con nuestros datos. ¿Cómo la autoridad me asegura que está resguardando la información personal mía, mi patrimonio, del patrimonio de las personas colaboradoras o familiares? Creo que estas dos situaciones pueden ser, puede ocasionar a lo mejor, esta es la parte, digamos, oscura de esta resolución que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia. Tiene una parte muy loable, una parte en donde ya vimos que los procesos pueden ser mucho más ejecutivos en razón del tiempo del proceso judicial, y por otra parte, pues tiene esta otra cara de la moneda que pues hay que ponerle atención, y creo que es interesante también poner en orden todos estos negocios informales que tienen mucho dinero, que reciben muchísimas ganancias, pero que pues no pagan impuestos y no declaran al fisco. Entonces, bueno, como dirían en mi pueblo, o todos coludos o todos rabones, pero hay que ponernos en orden y contribuir con el Estado mexicano. Eso es un hecho, y eso es, yo creo que ningún mexicano debería poner en duda pagar sus impuestos, pero pues también que este rasero sea parejo. Claro, sin lugar a dudas, pues ahí está el análisis, están los ejemplos, está el planteamiento, amable auditorio. Habrá que estar atentos al ejercicio, al correcto desempeño que le dé a esta resolución, reitero, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de las nuevas atribuciones y facultades en materia de fiscalización que el SAT ejercerá en contra de los contribuyentes. Esperemos que realmente sea un proceso de hacer más eficiente la administración y la procuración de justicia en este país. Esperemos que sea realmente para optimizar la recaudación fiscal y poder hacer de esto una administración tributaria mucho más efectiva y sobre todo más rentable para los mexicanos. Y claro, combatir en la medida de lo posible el cáncer de la corrupción, de la evasión, de la defraudación y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como el lavado de dinero. Yo quiero agradecerle al periodista Abiud Arens Leiva, director general de Imperio Informativo, su participación en esta mesa, y pedirle un último comentario, Abiud, para el cierre de esta mesa, por favor. Gracias, Julio. Pues me parece que hay que poner atención a lo que nos dijo Claudia en la cuestión de terrorismo fiscal, porque es un tema que llama mucho la atención, y como tú bien lo estabas diciendo, Julio, en esta situación me parece que hay que también checar y evitar la corrupción, pero más que nada que esos impuestos se queden en el gobierno mexicano. Ya él sabrá si los usa o los usa bien o los usa mal, pero simplemente que todos paguemos impuestos, pero que sea piso parejo. Y ya cierro, Julio, nada más invitando a todo el público, porque acabamos de terminar la temporada grande aquí en la Plaza México, los festejos de primavera, una buena actuación esta tarde, y el sábado 2 de julio se va a realizar la Pamplonada, un hecho histórico aquí en la Monumental Plaza de Toros México. Y ante esa situación, pues darle un fuerte abrazo a todo nuestro auditorio y que se siga cuidando, porque esta pandemia de COVID aún está latente. Y como siempre, Julio, Claudia, a sus órdenes, aquí estamos atentos para platicar con ustedes todos estos temas. Muchas gracias. Don Abiud Arens Leiva, director general de Imperio Informativo. Vamos con el análisis y el cierre y pues ya la conclusión con la abogada Claudia Sánchez Juárez. Adelante, Claudia. Me parece que esto también puede ser una gran posibilidad, como lo dice la propia resolución de la Suprema Corte, en vigilar a los servidores públicos en cuanto a que no haya crecimiento exponencial de su patrimonio, y yo creo que puede ser algo
que es bastante sano y que puede lograr tener cierta transparencia o mucha transparencia en el crecimiento patrimonial de los servidores públicos. Un servidor público, más en esta cuarta transformación, como lo dicen, pues creo que les agrada el tema de la justa medianía. Entonces, bueno, es una gran oportunidad para demostrar que se pueden hacer las cosas transparentemente, y bueno, pues qué bueno que lo pone la Suprema Corte, qué bueno que se agilicen los tiempos para los procesos judiciales en bien del ciudadano. Te agradezco mucho, Julio, te agradezco, Abiud, y muchísimas gracias, que tengan muy buena noche. Amable auditorio, pues ya escuchó el análisis, la conclusión de dos voces autorizadas, de dos especialistas en diversas áreas, pero sin lugar a dudas, la mejor opinión y la mejor conclusión es la suya. Soy Julio Jiménez y les agradezco como siempre su apoyo, su preferencia para sintonizarnos como cada día de la semana a las 10 de la noche para atender estas mesas de análisis. Muchas gracias, Abiud, muchas gracias, Claudia, muy amable, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima.